Ella llegó con cariño para cuidar al nieto, pero salió con un ojo morado y una humillación que nadie esperaba. La suegra solo quería ayudar. La nuera, en cambio, tenía planes crueles. Lo que comenzó como un gesto de amor terminó en una venganza que nadie, ni siquiera la justicia, pudo ignorar. Y cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Doña Eloísa, una mujer de 67 años, siempre fue de aquellas que no escatiman esfuerzos por la familia. Cabello canoso recogido en un moño apretado, manos encallecidas por la dura vida en el campo y el corazón rebosante de amor por el nieto recién nacido, Matías. Desde que su hija mayor falleció en un trágico accidente, ella pasó a vivir sola. Su hijo, Daniel, se casó con Natalia, una joven bonita, impaciente y de carácter fuerte. Desde el principio, Eloísa notaba en la mirada de su nuera algo extraño. Un desprecio velado. Pero callaba. Por su hijo. Por su nieto. Daniel trabajaba todo el día como gerente en una tienda de materiales de construcción. Salía antes de que saliera el sol y volvía después de las 8 de la noche. Y como Natalia decía que no estaba hecha para cuidar niños todo el día, fue Eloísa quien comenzó a aparecer diariamente para cuidar al pequeño. Llegaba temprano, preparaba el desayuno, limpiaba la casa y arrullaba al bebé. Hacía todo en silencio. Sin quejarse. Al fin y al cabo, creía que solo estaba cumpliendo su papel como abuela. Pero la rutina, para Natalia, era una molestia constante. El simple sonido de los pasos de la suegra en el pasillo la irritaba. El olor del guiso que Eloísa preparaba, la forma en que hablaba con el bebé en náhuatl, todo era motivo de crítica. Poco a poco, las pequeñas indirectas se convirtieron en ofensas abiertas. Pero Eloísa aguantaba. Por amor a Matías. Todo cambió una mañana de miércoles. Natalia había pasado la noche fuera, alegando que estaba cansada de la vida doméstica. Cuando volvió, encontró a la suegra sentada en el sofá con Matías en brazos, cantando una canción de cuna antigua que la misma Eloísa había aprendido de su madre. La canción parecía calmar al bebé, que sonreía en los brazos de su abuela. Eloísa ni siquiera escuchó a Natalia entrar. Solo notó algo extraño cuando el silencio fue interrumpido por un grito agudo. «Ya basta, vieja metiche. No te metas más». Natalia avanzó. Rápido. Con el puño cerrado. Un golpe seco resonó en la sala. Matías lloró. Eloísa cayó al suelo con la mano en el rostro. Un moretón comenzó a formarse de inmediato. La anciana no gritó, no respondió. Solo se levantó lentamente, tomó al bebé y lo calmó. Los ojos, llorosos, se cruzaron con los de Natalia. Ya no había duda. Allí no había respeto, ni siquiera humanidad. Daniel llegó horas después. Encontró a su madre con una compresa de hielo en el rostro, sentada en silencio. Natalia, fingiendo normalidad, dijo que Eloísa había tropezado. Pero la mirada de la madre no mentía. Y Matías, aunque bebé, se encogía en los brazos de la abuela cada vez que oía la voz de su madre. Desde ese día, algo cambió en doña Eloísa. Ya no era solo la señora humilde y resignada. Dentro de ella, una llama se encendió. No por la agresión en sí, sino por la sensación de impotencia ante tanta injusticia. Decidió no decir nada a Daniel en ese momento. Prefería esperar. Observar. Entender hasta dónde era capaz de llegar Natalia. La semana siguiente, mientras doblaba ropa en la habitación, Eloísa encontró un sobre escondido entre las almohadas. Dentro, fotos. De Natalia. Con otro hombre. En un hotel barato en el centro. Con cada imagen, el corazón de la anciana se aceleraba. Pero no era sorpresa. Era confirmación. Eloísa lo sabía, la venganza no vendría con gritos. Vendría con pruebas. Con paciencia. Y con el amor incondicional de una abuela dispuesta a proteger al nieto cueste lo que cueste. La casa donde vivían Daniel y Natalia quedaba en un barrio de clase media en la periferia de Puebla. Era una construcción sencilla, con los lados sin terminar de revocar, pero con un pequeño jardín que Eloísa insistía en cuidar. El portón chirriaba al abrir,
delatando cada entrada y salida. Las paredes internas estaban decoradas con cuadros religiosos y fotos del bautizo de Matías, tomadas por Eloísa, ya que Natalia alegó estar demasiado ocupada ese día para organizar una ceremonia decente. Desde que se mudó a la casa del hijo, Natalia nunca se interesó por la cultura de la familia de Daniel. Eloísa hablaba un español entrelazado con palabras en náhuatl, conservaba recetas ancestrales y se empeñaba en enseñar a Matías pequeñas palabras del idioma indígena. Natalia no solo despreciaba eso, decía que era cosa de gente atrasada. Pero la historia de Eloísa estaba marcada por lucha y resistencia. Hija de agricultores humildes del interior de Oaxaca, perdió a su esposo siendo joven, víctima de un accidente laboral en una cantera. Crió a 3 hijos sola, limpiando casas de familias ricas y haciendo bordados por la noche para vender en la feria. Daniel era el menor, el más callado, el más sensible. Siempre tuvo un cariño especial por su madre y prometió que, cuando creciera, le daría una vida mejor. El problema es que Daniel no sabía decir no. Cuando conoció a Natalia, se enamoró rápido. Ella era bonita, llena de actitud y con una sonrisa encantadora. Pero poco después del matrimonio, las cosas cambiaron. Natalia comenzó a criticar todo, desde el trabajo de Daniel hasta la forma en que se vestía. Eloísa notó las señales de manipulación, pero evitaba intervenir. Tenía miedo de alejar al hijo. Natalia, por su parte, venía de un pasado nebuloso. Criada por la abuela, siempre resintió la ausencia de la madre, que la abandonó cuando aún era una bebé. Cuando apareció Daniel, vio en él la oportunidad de estabilidad y, sobre todo, de control. Nunca tuvo un trabajo fijo. Siempre vivió de changas, pero exigía el mejor celular, los zapatos de moda y una vida que no se correspondía con los ingresos de la pareja. Y cuando nació Matías, simplemente se desconectó. Era como si el bebé fuera una molestia, un peso extra en la rutina que ella creía merecer. Mientras tanto, Eloísa hacía de todo para mantener la paz. Cuidaba la casa, la comida, al bebé y a Daniel, que apenas notaba que su esposa se alejaba emocionalmente más cada día. Fue en una de esas mañanas grises que Eloísa conoció a don Gregorio, el vecino de al lado. Un señor de 72 años, viudo, dueño de una pequeña tienda local. Comenzaron a hablar sobre plantas, comidas típicas, y pronto descubrieron que asistieron a la misma escuela primaria, en pueblos vecinos. Era una amistad sincera, basada en respeto y recuerdos. Don Gregorio también notaba algo extraño en esa casa. Ya había escuchado gritos, bofetadas e incluso llantos apagados. Pero como buen mexicano de antes, se mantenía discreto. Hasta que Eloísa le contó, con el rostro aún marcado por la agresión, lo que había sucedido. No es solo por mí, es por el niño. No quiero que crezca en medio de gritos y mentiras. Gregorio entonces compartió algo inesperado. Su sobrino era abogado y trabajaba con protección a mujeres y adultos mayores. Él podría ayudar. Eloísa dudó. No quería crear un escándalo. Pero Gregorio fue claro, a veces es necesario exponer la herida para que pueda sanar. En los días siguientes, Eloísa comenzó a reunir más pruebas. Fotos, videos discretos con el celular viejo que Daniel le dio tiempo atrás, notas sospechosas de Natalia, e incluso mensajes escuchados por la niñera electrónica que nadie recordaba apagar. Mientras tanto, Matías comenzó a mostrar señales de ansiedad, lloraba al oír pasos, se escondía en la esquina de la cuna al escuchar voces altas. Era un bebé, pero ya sentía el ambiente pesado de la casa. Eloísa lo sabía, eso ya no era solo un problema entre suegra y nuera. Era una cuestión de supervivencia emocional, de ella, de Matías y, en el fondo, incluso de Daniel. El mundo alrededor parecía seguir normal. La tienda vendía sus productos, los niños jugaban en la calle, la panadería de la esquina exhalaba olor a bolillo fresco, pero en esa casa, un plan silencioso comenzaba a formarse. Un plan que no involucraba violencia, sino justicia. La tensión dentro de la casa se volvió insoportable. Tras el incidente de la bofetada y el descubrimiento de las fotos comprometedoras, Eloísa pasó a vivir en un estado constante de alerta. Todos los movimientos de Natalia parecían calculados, fríos,
como si presintiera que algo estaba a punto de suceder. La sonrisa fingida que mostraba cuando Daniel estaba cerca se transformaba en una mirada de odio en cuanto él daba la espalda. La relación entre nuera y suegra se convirtió en una guerra silenciosa, donde los ataques venían en pequeñas acciones. Natalia vaciaba la leche del bebé sin avisar, cambiaba el biberón por otro sucio, o dejaba intencionalmente el agua del baño fría. Y cuando Eloísa se quejaba, solo oía: «Si no te gusta, no vengas». Pero Eloísa seguía yendo. Por el niño. Por amor. Y porque sabía que cada día se acercaba más a la verdad. Una tarde, mientras Natalia dormía después de salir a una noche con las amigas, Eloísa aprovechó el momento para husmear el celular de la nuera. Ya había aprendido con don Gregorio cómo buscar conversaciones borradas, historial de ubicación, rastros en redes sociales. Lo que descubrió allí le congeló la sangre. Había mensajes intercambiados con un hombre llamado Alonso, donde Natalia hablaba de librarse del mocoso y de la vieja. En otra conversación, decía: «Daniel es un idiota. Voy a quedarme con todo y luego me largo. Pero esa vieja metiche va a ver lo que es bueno». Era la prueba que faltaba. Con el apoyo del sobrino abogado de Gregorio, Eloísa comenzó a organizar todo. Hizo copias de las capturas de pantalla, imprimió conversaciones, registró las imágenes en la notaría. El plan estaba armado, mostraría todo a Daniel en el momento adecuado, de forma que no hubiera espacio para la manipulación. Pero Natalia era astuta. Y rápida. Una mañana, cuando Daniel salió para el trabajo, fingió una caída en el baño y llamó a la policía, acusando a Eloísa de agresión. Dijo que la suegra estaba perdiendo la cabeza, que le pegaba cuando nadie la veía. Cuando llegaron los oficiales, Eloísa casi fue llevada. Solo no lo fue porque Gregorio apareció con una carpeta en la mano y un documento firmado por un juez solicitando mediación e investigación doméstica. «No pueden llevarla sin revisar esto primero», dijo Gregorio, firme, frente a los policías. Desde ese día, las visitas de Eloísa pasaron a ser supervisadas. Un trabajador social apareció al día siguiente. Natalia se descompuso. Insultó, amenazó, dijo que todos estaban en su contra. Pero el servicio social siguió investigando. Entrevistaron a vecinos. Observaron a Matías. Y, poco a poco, el castillo de mentiras que Natalia construyó empezó a derrumbarse. Daniel, al principio, no quería creer. Pensaba que su madre estaba exagerando. Hasta que, una noche, al volver más temprano del trabajo, escuchó la conversación de Natalia por teléfono con Alonso. Estaba riendo. Decía que ya había casi convencido al idiota de poner la casa a su nombre. Daniel apagó el coche, se quedó inmóvil por unos minutos. El mundo parecía girar en cámara lenta. Al entrar a casa, vio a su esposa en el sofá, riendo y usando el celular. Eloísa estaba en la habitación, acostando a Matías. No dijo nada. Fue hasta la habitación, se sentó al lado de su madre y simplemente dijo: «Mamá, dime la verdad. Toda». Esa noche, Eloísa le mostró todo. Las fotos, los videos, las capturas de pantalla. Daniel leyó en silencio. No lloró. No gritó. Solo cerró los ojos y respiró hondo. Al día siguiente, salió de casa más temprano que de costumbre. Pero no fue al trabajo. Fue a la oficina del abogado indicado por Gregorio. Allí, inició un proceso de divorcio, solicitando la custodia completa de Matías e impidiendo que Natalia tuviera acceso al patrimonio de la familia. Al volver, Natalia lo esperaba con café y un vestido provocativo. Intentó seducirlo. Pero él solo la miró con una frialdad nunca antes vista. «Prepara tus cosas. Hoy mismo te vas de esta casa». Ella rió, pensando que era una broma. Pero no lo era. El abogado llegó horas después con la citación. Y, junto a él, 2 oficiales que acompañaron a Natalia hasta la salida. Ella salió gritando, prometiendo venganza, diciendo que iba a acabar con todos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Eloísa sintió alivio. Matías dormía tranquilo. Daniel estaba lúcido. Y la justicia, aunque lenta,
comenzaba a hacer su trabajo. Aún así, ella sabía, Natalia no se rendiría tan fácil. Natalia salió de la casa con rabia en los ojos y promesas en los labios. Juró venganza. Dijo que Daniel y esa vieja bruja aún pagarían caro por humillarla. Y aunque su salida trajo algo de paz a la casa, la tranquilidad duró poco. Pocos días después, Daniel comenzó a recibir mensajes anónimos con amenazas veladas, fotos suyas en la calle, capturas de conversaciones privadas y audios de Matías llorando, claramente antiguos, pero manipulados. Uno de ellos decía: "A las brujas hay que quemarlas. Cuidado con lo que deseas". Eloísa, a pesar de preocupada, se mantuvo firme. Sabía que Natalia intentaba desestabilizarlos. El abogado aconsejó registrar cada incidente. Pero lo que más la perturbaba era lo que Matías empezaba a expresar, pese a su corta edad. Tenía pesadillas frecuentes, gritaba "no, mamá", durante el sueño y, en momentos de silencio, llamaba a su abuela con un tono de desesperación que rompía el corazón. Mientras tanto, la amistad con don Gregorio se profundizaba. Él empezó a visitar a Eloísa casi todos los días, llevando pan de la tienda, frutas frescas o simplemente sentándose en el patio para conversar. Los dos hablaban de la vida, del pasado, de cómo han cambiado las cosas con los años. Gregorio contaba sobre su esposa fallecida, Amalia, y de cómo ella también fue rechazada por la nuera. Era como si el destino los hubiera unido por las mismas heridas. Daniel, por su parte, empezó a reconstruir el vínculo con su madre. Cocinaban juntos por las noches, reían de las travesuras de Matías y hasta veían telenovelas antiguas, como en los tiempos de infancia. Poco a poco, se daba cuenta de lo ciego que había estado durante el matrimonio. La culpa lo carcomía, pero Eloísa siempre decía: "No te castigues por haber amado. El error no fue amar, fue ignorar las señales". La subtrama más delicada surgió cuando una trabajadora social llamada Carmen comenzó a visitar la casa. Había sido designada por el juez para evaluar el entorno de Matías y asegurarse de que estuviera emocionalmente seguro. Carmen era joven, firme, pero empática. Al ver a Eloísa con el nieto en brazos, notó la conexión inmediata entre los dos. Pero como parte del proceso, también tenía que escuchar a Natalia. Y fue entonces cuando llegó la bomba. Natalia alegó que había sido víctima de violencia psicológica durante el matrimonio, que Daniel no la dejaba salir y que la suegra la agredía frecuentemente. Presentó fotos con maquillaje simulando moretones e incluso un falso informe médico. El proceso de custodia se complicó. El juez exigió una investigación más profunda. Eloísa, una vez más, mantuvo la calma. Solo dijo: "Que la verdad hable por nosotros". Mientras el proceso se alargaba, Matías tuvo fiebre alta. Fue una madrugada de desesperación. Eloísa lo sostuvo en brazos toda la noche, colocando paños húmedos en la frente, rezando bajito en náhuatl. Daniel, impotente, observaba todo con los ojos llenos de lágrimas. A la mañana siguiente, Gregorio apareció con un té que aprendió de su esposa. Poco a poco, la fiebre bajó. Matías sonrió débilmente y Eloísa susurró: "Eres fuerte, mi niño. Igual que tu abuelita". En ese momento, Carmen llegó para una visita sorpresa. Y fue recibida con la escena: Eloísa, descalza, con el nieto en brazos, con ojeras profundas, pero una sonrisa de alivio. Gregorio preparándote en la cocina. Y Daniel recogiendo juguetes del suelo. La trabajadora social no dijo nada en el momento, pero en su informe describió la escena como una familia real, reconstruida entre las ruinas de una mentira. Mientras tanto, Natalia intentaba ganar tiempo. Esparcía rumores, buscaba aliados, decía tener amigos influyentes. Pero con el tiempo, su máscara empezó a caer. Personas cercanas comenzaron a alejarse. Incluso Alonso, el amante, desapareció en cuanto notó que Natalia ahora era un problema, no una promesa. Una tarde, una amiga de la propia Natalia tocó la puerta de Daniel. Se llamaba Lucía. Llevaba una bolsa con ropa infantil y un sobre. "No puedo callar más, ella está enferma. Y esto puede ayudarles". En el sobre,
Grabaciones ocultas de conversaciones donde Natalia admitía haber inventado las acusaciones contra Eloísa y que solo estaba esperando una oportunidad para agarrar dinero e irse con el hijo. La presión, el tiempo y la verdad se estaban uniendo. Y el juego comenzaba a cambiar. En la mañana de un viernes nublado, Eloísa recibió una citación judicial para comparecer ante el tribunal con carácter de urgencia. El sobre estaba húmedo por el rocío y llevaba un sello rojo, medida cautelar de suspensión de visitas. Natalia había logrado, a través de un nuevo abogado, presentar pruebas adicionales que indicaban riesgo para la integridad emocional del hijo. El juez, como medida preventiva, había suspendido temporalmente las visitas de Eloísa a Matías. La audiencia de revisión fue fijada para dentro de 5 días. El suelo se abrió. Daniel, desesperado, intentó interceder, pero el abogado le advirtió que cualquier actitud impulsiva podría empeorar la situación. Gregorio sostuvo el hombro de Eloísa con firmeza. No es una derrota. Es parte del camino. Eloísa no dijo una palabra. Solo fue hasta la habitación, sacó una manta de la cuna de Matías, la olió como si fuera la última vez, y la guardó junto al corazón. El dolor era silencioso, pero devastador. Esa noche, Matías durmió inquieto en los brazos de su padre. Parecía extrañar el calor de la abuela. Lloraba bajito. Y, más de una vez, Daniel lo escuchó murmurar en sueños: "Abue". El domingo siguiente, mientras todos esperaban la audiencia, algo inusual sucedió. Lucía, la ex amiga de Natalia que había entregado las grabaciones secretas, reapareció, esta vez con algo aún más explosivo. Había descubierto que el abogado de Natalia era, en realidad, su exnovio, y que juntos estaban montando un fraude jurídico. Lucía, inconforme con la manipulación, logró grabar un audio donde Natalia decía claramente: "Voy a quitarle a esa vieja el único motivo de vivir. Me importa un carajo el niño. Quiero verla destruida". El audio, con fecha y hora, fue inmediatamente enviado al abogado de Daniel, quien lo anexó al proceso con carácter de urgencia. El lunes por la mañana, la jueza del caso recibió el nuevo material y determinó que la audiencia se adelantara para el día siguiente. Natalia, al saberlo, perdió el control. Llamó varias veces a Daniel, gritando, llorando, suplicando. Dijo que todo era mentira, que Lucía lo inventaba, que la grabación era falsa. Pero Daniel, esta vez, no cedió. Solo respondió: "No hables más. Deja que el juez escuche". El día de la audiencia, el ambiente era tenso en el tribunal de familia. De un lado, Natalia con el rostro maquillado, vestida con una sobriedad forzada, fingiendo ser la madre del año. Del otro, Eloísa con las manos temblorosas, pero con la mirada firme. A su lado, Daniel, ahora sereno, decidido, con el hijo en brazos. El juez escuchó a todas las partes. Primero, los argumentos fríos y ensayados de Natalia. Luego, los informes de la trabajadora social Carmen, que indicaban un fuerte vínculo afectivo entre Matías y la abuela y señalaban comportamientos maternales ausentes por parte de Natalia. A continuación, se reprodujeron los audios. La sala enmudeció cuando la voz de Natalia resonó en el ambiente, amenazando a una anciana inocente y confesando que no le importaba el hijo. Natalia se puso pálida. Intentó interrumpir, pero la jueza ordenó silencio. Este tribunal no tolera la manipulación emocional ni la violencia psicológica. Después de horas, llegó la decisión: la suspensión de visitas de Eloísa fue anulada. Natalia perdió el derecho a la custodia de Matías y se abrió un proceso por falsa acusación en su contra. El niño permanecería con Daniel, bajo la supervisión de la abuela materna, hasta que fuera evaluado por psicólogos. Natalia salió de la sala gritando, empujando sillas, llorando de forma teatral. Pero nadie le creía ya. El barniz se había quebrado. La verdad, por fin, brillaba sin disfraces. A la salida, Eloísa no celebró. Solo miró al cielo gris y susurró: "Gracias, Dios mío, gracias". En el camino a casa, Matías no soltaba los brazos de la abuela. Daniel conducía en silencio, con los ojos llenos de lágrimas.
Y Gregorio, que había ido al tribunal como apoyo moral, se detuvo en la tienda y compró 3 panes dulces. Hoy celebramos con pan y silencio, que es como se celebran las verdaderas victorias. Fue allí donde todo cambió. La farsa cayó. Y la venganza, silenciosa y justa, se concluyó con la fuerza más poderosa de todas, la verdad. La noticia de la audiencia rápidamente se esparció por el vecindario. Aquella que antes era vista como la esposa moderna y con mucho estilo, ahora era conocida como la mujer que intentó destruir a su propia suegra por venganza y codicia. Algunos vecinos, que antes evitaban tomar partido, comenzaron a saludar a Eloísa en la calle con respeto. Otros, especialmente las mujeres mayores, la abrazaban con cariño. Usted es una guerrera, señora Eloísa. Una verdadera madre. Pero lo que más cambió no fue la mirada de los demás. Fue el silencio dentro de la casa. Un silencio liviano, lleno de paz, interrumpido solo por la risa de Matías y el tintinear de las ollas en la cocina. Eloísa volvía a cocinar sus platos preferidos, tortillas hechas al momento, frijoles con epazote, arroz bien sazonado con olor a infancia. Daniel, por primera vez en años, comía con apetito y con una sonrisa en el rostro. Era como si estuvieran limpiando la casa no solo de la presencia física de Natalia, sino de toda la tensión que ella había dejado impregnada en los rincones. Sin embargo, incluso con la victoria jurídica, Eloísa sabía que aún había heridas abiertas. Matías, aunque más tranquilo, todavía se despertaba por las noches asustado. A veces lloraba sin motivo o se quedaba mirando fijamente a la puerta, como si temiera que alguien la abriera. Daniel decidió iniciar el acompañamiento psicológico del hijo con una terapeuta infantil recomendada por Carmen. Y Eloísa, con la ayuda de Gregorio, también comenzó a asistir a un grupo de apoyo para abuelas cuidadoras, donde encontró a otras mujeres con historias similares. Una tarde, al salir de una de esas reuniones, Eloísa comentó con Gregorio: pensé que estaba sola, pero somos muchas. Nos callamos por amor. Pero ahora, ya no más. Ese encuentro con otras voces femeninas que también habían sido silenciadas le dio fuerza. Y, sin querer, dio inicio a un cambio personal. Eloísa empezó a escribir cartas. Registraba sus emociones, recuerdos, los abusos que sufrió en silencio, los miedos de perder al nieto, y hasta los días en que pensó en rendirse. Guardaba todo en un cuaderno floreado que Gregorio le regaló. Era su forma de sanar por dentro, ahora que la tormenta había pasado. Daniel, por su parte, enfrentaba sus propios fantasmas. Durante días, tuvo dificultad para dormir. La culpa de haber ignorado las señales, de no haber protegido a su madre antes, de haber expuesto a Matías a esa convivencia, era una carga pesada. Pero poco a poco, fue perdonándose. Fue en una de esas madrugadas que se sentó junto a Eloísa, en el patio, con una manta sobre los hombros y dijo: «Mamá, tú me salvaste. Y salvaste a mi hijo. No sé cómo agradecerte». Eloísa, con los ojos llenos de lágrimas, solo respondió: «Hazlo distinto, hijo. Sé mejor que yo. Escucha más. Ama sin miedo. Y nunca permitas que el silencio proteja la injusticia». Mientras tanto, Natalia desapareció. Fueron días sin ninguna noticia, hasta que su abogado renunció al caso. Rumores indicaban que se había mudado a la Ciudad de México, donde intentaba rehacer su vida con otro nombre. Pero ahora, con un proceso por falsas acusaciones sobre sus hombros, y sin acceso al hijo, su influencia era cada vez menor. Y su voz, que antes dominaba el ambiente con gritos e imposiciones, ahora era solo un eco distante. Gregorio, por su parte, seguía presente. Cuidaba de Eloísa en silencio, respetando sus tiempos y sus cicatrices. Llevaba flores, libros y hasta aprendió a preparar café de olla solo porque sabía que a ella le gustaba. El hogar ahora era otro. El aire más ligero. La luz más clara. Pero Eloísa sabía que la vida no vuelve a ser como antes. Solo sigue. Y lo que se hace con lo que queda, es lo que define lo que viene después. Los días siguientes a la audiencia parecían un nuevo amanecer en la vida de Eloísa. Aún había nubes en el cielo,
Como siempre las hay para quien ha pasado por una tormenta, pero ahora ella sabía dónde estaban sus pies. Sabía que podía confiar en sí misma de nuevo. Comenzó a reconstruir su rutina ya no basada en la necesidad, sino en la elección. Ahora cuidaba de Matías por placer, ya no por obligación o por miedo a lo que pudiera pasarle. Y, poco a poco, aquel niño marcado por el ambiente tóxico de su madre empezó a abrirse, a jugar más, a reír con ganas. Pasaba tardes enteras construyendo torres con bloques de madera en el suelo de la sala, mientras Eloísa contaba historias de cuando ella misma era niña, en las montañas de Oaxaca. Daniel también pasó por una transformación visible. Volvió a ser un hombre activo, presente. Redujo su carga laboral, comenzó a salir más temprano del trabajo para estar con su hijo, e incluso aprendió a cocinar platos sencillos, aunque siempre bajo la supervisión de su madre, que se reía cada vez que él quemaba el ajo. Más que eso, decidió buscar ayuda emocional. Acudió a un psicólogo, algo que nunca imaginó hacer. Durante las sesiones, descubrió que detrás de su pasividad había traumas antiguos, un deseo constante de agradar, un miedo irracional al conflicto. Todo eso lo había hecho vulnerable a la manipulación de Natalia. Ahora, quería cambiar. No por rabia, sino por amor, por Matías y por Eloísa. No quiero repetir el ciclo, mamá. No quiero que mi hijo vea a una mujer como enemiga, ni a un hombre como un cobarde. Eloísa escuchó eso con el corazón vibrando. Sabía que la mayor victoria no estaba solo en haber desenmascarado a Natalia, sino en haber despertado en su hijo una nueva forma de ser hombre, más consciente, más sensible, más responsable. Mientras tanto, don Gregorio se volvía cada vez más presente. Fue él quien sugirió que Eloísa comenzara a compartir sus historias en reuniones comunitarias. Los sábados, en el salón de la iglesia, empezó a reunir a otras mujeres, abuelas, madres, hijas, para hablar de cuidado, de familia y principalmente de coraje. Su voz, antes usada solo para calmar a su nieto y a su hijo, ahora resonaba para otras mujeres que también habían sido silenciadas por años. El silencio nos protege hasta que se vuelve una cárcel. Y yo ya no quiero vivir encarcelada. Los encuentros pasaron a llamarse Círculo de Luz y fueron ganando fuerza. Una vecina trajo a otra, que trajo a su hermana, que invitó a una prima. En poco tiempo, Eloísa era vista como una referente. No porque fuera perfecta, sino porque era real. Porque hablaba con el corazón y con verdad. La transformación personal de Eloísa fue tan marcada que incluso su apariencia cambió. Ya no recogía su cabello en el moño apretado de siempre. Usaba vestidos floreados, se daba un toque de rubor en las mejillas y reía con gusto. No para agradar a nadie, sino porque se había reencontrado consigo misma. En casa, los días eran más tranquilos. Matías dormía mejor, Daniel sonreía más. Pero había un nuevo desafío, como hablar con el niño sobre la madre biológica. La psicóloga aconsejó que, por ahora, no se colocaran etiquetas. Que dejaran a Matías hacer preguntas a su tiempo. Y cuando ese momento llegara, que respondieran con sencillez y verdad, sin alimentar odio ni miedo. La verdad no necesita ser cruel. Solo necesita ser honesta, dijo la psicóloga. Con el tiempo, la vida parecía seguir su curso, pero con una tensión silenciosa que flotaba como una nube distante en el horizonte. Natalia había desaparecido, sí, pero para Eloísa, su instinto materno le decía que eso no era el final. Era solo un repliegue estratégico. No lo comentaba con Daniel. Él finalmente estaba sonriendo de verdad, criando al hijo con responsabilidad y afecto, reconstruyendo su propia identidad. No sería justo hundirlo nuevamente en sospechas. Pero Gregorio, siempre observador, notó la mirada inquieta de Eloísa una tarde, mientras tomaban café en el patio. «La sientes cerca, ¿verdad?». Ella solo asintió, con el ceño fruncido. La semana siguiente, Daniel fue llamado a una reunión sorpresa en la escuela donde Matías había sido recientemente matriculado. La directora informó que una mujer, diciendo ser la madre del niño, había aparecido exigiendo información personal sobre él, horarios, profesor responsable, incluso el nombre de los compañeros. La escuela, desconfiada, se negó a proporcionar cualquier dato.
Daniel sintió que el corazón se le caía. No había dudas, era Natalia. Y estaba cerca. Esa misma noche, Daniel y Eloísa reforzaron las cerraduras de la casa. Ingresaron una nueva orden de alejamiento e informaron a la policía sobre el posible regreso de la exesposa. El abogado fue contactado nuevamente. Y los encuentros del Círculo de Luz fueron suspendidos temporalmente. Eloísa quería proteger a todos a su alrededor. Pero el mayor desafío vendría del pequeño Matías. Desde el episodio en la escuela, comenzó a comportarse de manera extraña. Regresiones en el sueño, crisis de llanto y principalmente, un miedo irracional a salir a la calle. Durante un juego en el patio, vio a una mujer al otro lado de la calle y gritó con tanta fuerza que la vecina corrió a socorrerlo. Matías estaba en pánico. Solo decía: "No quiero que me lleve, no quiero irme". La psicóloga sugirió un reencuentro supervisado, bajo condiciones estrictas, para que el niño enfrentara el trauma de forma controlada. Eloísa se opuso con vehemencia. Pero Daniel, aunque con dolor en el corazón, entendió que tal vez fuera necesario. La audiencia fue programada. Natalia tendría derecho a ver al hijo por 20 minutos, en un espacio neutral, con psicólogos presentes. Para ello, debía presentarse personalmente ante el tribunal y firmar los términos. Pero no apareció. En su lugar, 2 días después, apareció un video publicado en un perfil anónimo en redes sociales. Natalia, con el rostro maquillado como si hubiera sido agredida, llorando frente a la cámara, decía: "Me arrebataron a mi hijo. Esa mujer, esa bruja, me lo quitó. Me calumniaron, me destrozaron la vida. Y ahora solo me queda luchar hasta el final. Porque soy su madre, aunque lo nieguen". El video se viralizó entre conocidos, antiguos compañeros, e incluso algunos periodistas locales. Natalia se pintaba a sí misma como víctima de una conspiración cruel. Muchos comentaron en apoyo, sin conocer la verdad. Pero otros, incluyendo exempleados de su abogado y personas que habían presenciado sus accesos de ira, comenzaron a relatar experiencias personales. La verdad salía a la luz en oleadas. Daniel, al ver el video, quiso responder. Quiso grabar otro video, exponer las pruebas, mostrar los audios. Pero Eloísa lo detuvo. "No pelees con barro, hijo. A veces, el silencio es la voz de los que saben". Y fue entonces cuando surgió una carta. Una joven llamada Rebeca, que compartió departamento con Natalia al inicio de la vida adulta, envió un mensaje al abogado de la familia con un relato detallado. Contaba que Natalia ya había intentado perjudicar a otras personas, inventando historias falsas para ganar atención y dinero. Adjuntó fotos, capturas y hasta registros de denuncias antiguas. Eso fue el punto final. El juez, al analizar el conjunto de pruebas y los nuevos testimonios, declaró que Natalia había perdido definitivamente cualquier derecho sobre la custodia de Matías. Más aún, determinó que solo podría tener contacto con el niño tras una reevaluación psiquiátrica completa y por vía judicial, lo que tomaría años. La noticia trajo alivio. Pero Eloísa sabía, el clímax aún estaba por llegar. Porque Natalia era movida por algo más profundo que venganza. Era movida por obsesión. Y cuando alguien así es empujado contra la pared, o se quiebra, o explota. Era de madrugada cuando Eloísa se despertó con los ladridos insistentes del perro del vecino. Algo andaba mal. El silencio de la calle, quebrado solo por los aullidos del animal, traía un presentimiento que apretaba el pecho. Se levantó de la cama y fue hasta la ventana de la sala. Al otro lado de la calle, una figura parada, apoyada en un poste. Inmóvil. Observando. Su corazón se encogió. En ese mismo momento, fue al cuarto de Daniel. Él ya estaba de pie, poniéndose una camisa a toda prisa, con el celular en la mano. "Está aquí. Ella ha vuelto". Llamaron a la policía, pero sabían que, en casos así, los minutos parecían horas. Daniel se quedó vigilando la puerta principal con un pedazo de hierro en la mano. Eloísa corrió al cuarto de Matías y lo tomó en brazos, aún somnoliento. El pequeño abrazó el cuello de su abuela.
Fue entonces cuando escucharon el sonido de la ventana lateral abriéndose a la fuerza. Natalia había entrado. Los gritos resonaron por la casa como truenos. Se lanzó hacia Daniel con un trozo de vidrio en la mano, los ojos desorbitados, el rostro sudoroso, desfigurado por la rabia. Gritaba cosas inconexas, mezclando acusaciones, recuerdos y delirios. Daniel intentó detenerla, pero era rápida, movida por la furia. Eloísa, con Matías en brazos, se encerró en el baño. Volvió a llamar a la policía. Desde afuera, solo se oía: «Dame a mi hijo, ese niño es mío, ustedes me lo robaron». Gregorio, que vivía a pocos metros de allí, escuchó la confusión y corrió a ayudar. Forzó la puerta principal sin pensarlo 2 veces. Encontró a Daniel tratando de contener a Natalia, que pateaba y gritaba como un animal acorralado. Fue Gregorio quien logró detenerla con un golpe rápido de sensatez, le agarró los brazos con fuerza y le dijo en voz baja: «Ya basta, Natalia. Te estás destruyendo a ti misma. Y ya no hay nadie que quiera verte así». Por unos segundos, se congeló. Luego cayó al suelo, entre sollozos. Cuando finalmente llegó la policía, la escena era devastadora: muebles volteados, vidrios esparcidos, Daniel con un corte en el brazo, Eloísa temblando con Matías en brazos, y Natalia siendo esposada ante los ojos de todos. De camino a la patrulla, miró a Eloísa con la mirada vacía y murmuró: «Ganaste, vieja desgraciada». Eloísa no respondió. Solo apretó al nieto contra su pecho y miró a Gregorio con una gratitud silenciosa. En el hospital, Daniel recibió puntos en el brazo y una inyección contra infecciones. La policía registró la tentativa de invasión y agresión, y el juez encargado del caso fue inmediatamente notificado. Al día siguiente, Natalia fue trasladada a un ala psiquiátrica por orden judicial, donde permanecería en observación por tiempo indefinido. Pero lo que Eloísa no esperaba era lo que encontraron con ella. Dentro del bolso de Natalia había una carta. Un texto escrito a mano, con tachaduras, palabras sueltas, pero con un contenido inquietante. «Si no puedo tener a mi hijo, nadie más lo tendrá. Me lo voy a llevar conmigo. La vieja va a ver con quién se metió. Esta noche va a ser la última de todas». La lectura de esa nota paralizó a Daniel. El abogado recomendó que no se la mostraran a la abuela. Pero Gregorio, con el corazón pesado, decidió entregársela él mismo. Eloísa la leyó en silencio. Las manos le temblaban. Los ojos se llenaron de lágrimas. Pero no por miedo, sino por alivio. Había llegado a tiempo. Lo había protegido. Y nada, ni el odio de una mujer desequilibrada, podría cambiar eso. En los días siguientes, la casa fue remodelada. Nuevas cerraduras, cámaras, sensores. Pero más que la seguridad física, fue la seguridad emocional la que comenzó a restaurarse. Eloísa volvió a dormir en su propia habitación. Daniel retomó el trabajo, ahora a medio tiempo. Y Matías, curioso como siempre, solo quería jugar a construir castillos. Fue entonces cuando ella entendió: su castillo no estaba hecho de ladrillos. Estaba hecho de coraje, de resistencia y, sobre todo, de amor. Y esta vez, nadie más podría invadirlo. Pasaron los años desde aquella madrugada que casi lo cambió todo. La casa de Daniel y Eloísa ahora respiraba vida, no por el lujo, sino por el afecto. Las flores del jardín que antes se marchitaban ahora florecían con fuerza, regadas por manos cuidadosas y por días de paz finalmente conquistada. Natalia seguía internada en una ala psiquiátrica especializada. Los informes médicos confirmaron inestabilidad emocional grave, trastornos de personalidad y comportamiento paranoico. La justicia decretó que, por tiempo indefinido, no podría tener contacto con Matías, ni directa ni indirectamente. Era el fin de una amenaza, no con venganza violenta, sino con responsabilidad y verdad. Matías, ahora con 3 años, era un niño alegre y despierto. Hablaba con soltura, corría por el patio detrás de las gallinas que Gregorio le había regalado, y adoraba ayudar a su abuela a hacer tortillas, aunque casi siempre terminara con harina hasta en el cabello. Cuando le preguntaban quién era su mamá, respondía con naturalidad:
Mi mamá lo me cuida y me quiere. Ella es mi mamá. Daniel, por su parte, se había transformado. Volvió a estudiar, con clases en línea por la noche, para graduarse en administración e intentar abrir su propio negocio. Decía que quería construir algo para su hijo, algo con propósito. Pero, sobre todo, se convirtió en un verdadero padre. Presente, afectuoso, atento. Eloísa también floreció. Los encuentros del Círculo de Luz regresaron, más grandes y más fuertes. Ahora contaban con el apoyo de una ONG local que ayudaba a mujeres mayores a enfrentar abusos familiares y traumas silenciosos. Se convirtió en una especie de referente en la comunidad. No buscaba reconocimiento, pero lo encontraba en la mirada de las mujeres que se sentían vistas por su historia. Gregorio seguía a su lado. Nunca exigió nada, nunca se impuso. Solo estuvo allí, con gentileza y silencio. Un día, mientras recolectaban hierbas en el patio, Eloísa lo miró y dijo: ¿Sabes qué me enseñaste, Gregorio? Que hay hombres que protegen sin poseer, que están sin invadir. Y eso vale más que 1000 promesas. Él sonrió. Le tocó la mano. Y se quedó. Porque no hacía falta más. La historia de Eloísa, Daniel y Matías no terminó con aplausos ni con finales de película. Terminó con cenas sencillas en la mesa, con risas a la hora del baño, con noches tranquilas de sueño. Con la paz que se construye después de la tormenta. Y con la certeza de que el amor, cuando es firme, cuando es sincero, es más fuerte que cualquier grito. Pasó el tiempo, y el patio de Eloísa ahora tenía columpio, risas y nuevos brotes de esperanza. En la tarde de un domingo tranquilo, Matías, con los piecitos sucios de tierra, corrió hacia Eloísa sosteniendo un dibujo hecho con lápices de colores. En él estaban él, Daniel, Gregorio y ella, con un vestido floreado y un enorme corazón en el pecho. Te hice reina, mamá Lo. Porque tú me salvaste. Eloísa sonrió con los ojos llenos de lágrimas. En la pared de la sala, junto a las fotos antiguas, colgó el dibujo con un alfiler. Allí estaba la prueba: el amor, cuando es verdadero, deja raíces.